buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes. En esta noche de lunes abrimos la semana con las mejores entrevistas, con los mejores temas que por supuesto usted los disfruta acá en 8 en punto. Esta noche vamos a hablar con el titular de la Super de Competencia. Vamos a estar abordando diferentes temáticas como la Super de Competencia objeta subasta del espectro radioeléctrico a la CIGET. Vamos a estar conversando, como ustedes saben, por supuesto, sobre el tema Alba Petróleo, cómo va avanzando esta investigación y muchísimos otros temas que la Super de Competencia hoy por hoy está desarrollando. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida al licenciado Francisco Díaz, superintendente de competencia. Licenciado, muy buenas noches, Sergio. Un gusto tenerlo en 8 en punto. Gracias, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes y del amable público televidente. No, gracias a usted por tomarnos en cuenta y por supuesto hacernos parte de su agenda. Saludamos antes de iniciar esta conversación con el licenciado Díaz a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, arrancamos inmediatamente conociendo un poquito del panorama, cómo se ha estado realizando el tema que anteriormente ya realizamos, donde la Super de Competencia había objetado la subasta de frecuencia radioeléctrica de CIGET. Y es que la CIGET pidió opinión a la Super de Competencia para subastar dos porciones de 2 megahertz del espectro radioeléctrico luego de haber convocado a una subasta pública que realiza o se iba a ser realizada a más tardar la primera semana de noviembre. La Super de Competencia advirtió que la ley de telecomunicaciones establece que el espectro será adquirido por aquel operador que haga una mejor oferta económica durante un proceso de subasta, sin considerar cuánto al final dentro del espectro una porción posee actualmente, o sea, la participación dentro del mercado. Luego de esta pequeña introducción para que los amigos televidentes puedan tener claro el tema que vamos a estar abordando y que es una situación obviamente histórica lo que se está dando en este país, no solamente por este tema, sino que por el trabajo que ha venido realizando el ente, el cual dignamente el licenciado Díaz representa. Parto con la primera pregunta, superintendente. ¿Por qué? ¿De qué forma se podrían al final poner en desventaja ante otras personas que quisieran en alguna forma poder adquirir también parte de la frecuencia radioeléctrica, de las cuales en determinado momento podrían entrar a pujar, si lo decimos así, en una pública subasta? Gracias, Sergio. Verá, la preocupación de la superintendencia en realidad es no por la desventaja de determinados operadores, sino más bien por las desventajas que desde nuestro punto de vista acarrea para el país esta subasta. ¿Por qué digo esto? Porque el espectro radioeléctrico es un bien indispensable para la industria de las telecomunicaciones, pero también es un bien finito, es decir, es un bien limitado que pertenece al Estado. Actualmente, el único trozo, digamos, la única porción de espectro radioeléctrico que queda son esos 40 megahercios que en este momento ha planteado CIGET para subastar. La subasta, en los términos en que está diseñada, realmente genera, digamos, ventajas para los que ya están en el negocio y desventajas para los que no están en ese negocio. Cuando digo están en el negocio me refiero a los 4 grandes operadores de de telefonía, en internet, en voz, en datos, etcétera, ¿no? Entonces, de acaparar ellos más espacio radioeléctrico, lo que va a ocurrir es que no va a quedar ya posibilidad ninguna de que otros operadores, ni siquiera los otros pequeños que están en el país, que no tienen propiamente espectro propio, sino que trabajan a través de los grandes, puedan desarrollarse más. Ahora, la preocupación nuestra no data de ahorita. Si fuera de ahorita no habríamos tenido posibilidades de elaborar esa opinión porque se nos pidió 4 días antes de anunciar la subasta. Felizmente nosotros teníamos ya desde hace 2 años, cuando se hizo el estudio de la segunda solicitud de compra
de Digicel por parte de Claro, que han sido 3. Una olvidémosla porque no fructificó. La segunda, en la cual la Superintendencia de Competencia dijo, sí se autoriza, pero a condición de que Claro devuelva el 20 megahercios de lo que ya tiene. ¿Por qué hace 2 años eso? Precisamente para dejar espacio dentro del espectro radioeléctrico para que pudieran ingresar otros operadores y de esa manera dinamizar la competencia con más agentes participando en ese mercado. Aquello no ocurrió. Claro, hizo su cálculo de costos-beneficios, pensó que era preferible no renunciar a eso y no comprar Digicel y la cosa quedó tal para cual. Esa situación no ha cambiado hasta el momento. Entonces, los 40 megahercios que están ahora disponibles, en caso de que los tome uno de esos 4 grandes, estaríamos en una situación de concentración del espectro radioeléctrico todavía mayor del que existe actualmente. Y eso, obviamente, cierra las posibilidades de competencia. Además, en ese mismo estudio y en el que se hizo posteriormente, en el que definitivamente se negó la autorización para que Claro comprase Digicel, también se señaló que no se necesita más espectro radioeléctrico en este momento si de lo que se trata es de mejorar el servicio de operadores que se tiene en este momento. México, Colombia, con la misma cantidad de espectro radioeléctrico, pero con mejor tecnología, pueden atender 40, 37, 33 millones de usuarios, mientras aquí pues no pasamos de 7 y tantos millones de usuarios. Entonces, nuestra observación es, en primer lugar, no es necesario desde el punto de vista de eficiencia económica esa subasta. Segundo, si se va a hacer la subasta, hombre, hay que subastarla en términos o en condiciones que aseguren una dinamización de la competencia, no lo contrario, una contracción de la misma por mayor concentración. Y de ahí pues que hayamos expresado esa opinión que está siendo considerada por la Superintendencia General de Telecomunicaciones y Electricidad, que ha suspendido, al menos temporalmente, la subasta para analizar estos otros puntos de vista. Ok, Super, ¿cómo recibió o cómo fueron recibidas las observaciones que usted acaba de articular por parte de la CIGET? Bueno, una reacción directa, inmediata, que sea una comunicación, nosotros no la hemos tenido. Pero sí nos dimos cuenta porque inmediatamente CIGET se comunicó con los operadores de que había sido suspendida la subasta durante 5 días al menos, dándose tiempo para que la gerencia la gerencia técnica de ellos y la gerencia legal dieran una opinión. Y es que, desde luego, el ente encargado de aplicar esa ley es la CIGET, pero desde el punto de vista mío, y esto lo tengo que asumir como algo personal, al leer yo la ley de telecomunicaciones, encuentro que hay un margen para, en uso de la discrecionalidad que tiene la administración pública, que usted como abogado lo sabe, no es arbitrariedad, sino uso, digamos, de elementos razonables, técnicos, debidamente fundamentados. Se puede diseñar una subasta que favorezca la entrada de nuevos competidores y no que los restrinja. Ahí estamos, a la espera pues de cómo toman finalmente nuestra opinión en cuenta o no. Ok, licenciado Díaz, usted acaba de mencionar que estos son los últimos dentro del espectro radioeléctrico, los últimos 40 megahertz que nosotros podríamos tener. ¿Es necesaria esta subasta? ¿A su entender? Desde nuestro punto de vista, desde el análisis técnico que se hizo, no es necesaria. Yo repito, los actuales operadores tienen suficiente radioespectro para, con mejor tecnología, eso sí, con mayor inversión, y eso beneficia al país, dar un servicio mucho más amplio y de mucha mayor calidad del que estamos recibiendo en este momento. Ahora, si se trata de dinamizar la competencia,
dándole oportunidad a que entren otros, entonces desde ese punto de vista sí conviene esta subasta. Ok, ¿estas observaciones son de carácter recomendativas o son vinculantes, licenciado? Son meras recomendaciones, es una opinión de la Superintendencia de Competencia, no son vinculantes. Solo por excepción, algunas opiniones de la superintendencia pueden ser vinculantes cuando se dan en el marco de una análisis de concentración económica y se refieren a la misma. No es este el caso, de manera que no son vinculantes. Si uno de los 4 operadores que usted acaba de mencionar, en el caso hipotético a futuro, pudiera hacerse de estos últimos 40 MHz o 20, que en algún momento podrían ser objeto de una partición en ese sentido dentro de la subasta, el día de mañana, en el caso hipotético, menciono y reitero, alguien podría venir a impugnar esta subasta por cuanto existía una ponderación técnica de la institución a la cual usted representa. Bueno, todos los particulares, incluyendo las empresas, por supuesto, tienen el derecho, la capacidad de hacer una impugnación sobre cualquier resolución de la administración pública, cualquier ente de la administración pública que le parezca que perjudica sus intereses. Visto así, pues, como un derecho general, obviamente que sí. Ya el detalle técnico habría que ver en qué condiciones finalmente se desarrolla, no se desarrolla la subasta para ver si da un margen para alguna acción jurídica. Okay. Me voy entonces a reestructurar la pregunta un poco más allá. En el caso hipotético de estas 4 instituciones que hoy por hoy tienen dentro del espectro radioeléctrico una ponderación muy pero muy grande, al hacerse el día de mañana en una subasta, alguien podría acudir a la super de competencia por decir, mire, bajo el criterio técnico que usted en su momento emitió, hoy por hoy sí se está dando una posición dominante. No le estoy pidiendo el resultado, porque obviamente ya como juez sería adelantar criterio, pero sí le estoy pidiendo una ponderación donde alguien el día de mañana podría venir y abocarse. Ustedes dieron recomendación técnica, hoy por hoy me parece que una de estas 4 empresas ganó la subasta, por lo cuanto aquí vengo yo con una denuncia o una investigación o un aviso de una posición dominante o concentración. No, Sergio, en principio no podría darse ese tipo de acción frente a nosotros. El día de mañana, si se observa un abuso de posición dominante, pero ya sería en otro escenario, entonces obviamente sí podría dirigirse cualquiera y presentar la solicitud ante nosotros. Y para irle agotando el tema, ¿se puede suspender la subasta, la super de competencia, si no se acatan al final las recomendaciones? No, de ninguna manera. La decisión ahí está en manos de CIGET. Nosotros ya no tenemos más que hacer. Hemos emitido la opinión con toda la prisa, la celeridad que ha sido posible, necesario y conveniente, pero ya nuestro margen de incidencia ahí termina. ¿Han tenido posiciones de acercamiento entre las 2 instituciones hoy por hoy, superintendente? Bueno, siempre mantenemos una buena relación, no hay ningún tipo de tensión. Aquí hay 2 puntos de vista, digamos, y lo que sí es que se nos han acercado algunos de los operadores menores, es decir, los que no tienen propiamente espectro a su favor, y eso sí nos han hecho ver cómo para ellos sería sumamente inconveniente que se produzca la subasta en estos términos, porque la desigualdad de condiciones para poder pujar en esa subasta es, dicen ellos, bueno, absoluta. Ok, magnífico. Vamos a hacer nuestra primera pausa acá en 8 en punto. Al regresar, muchos temas que tenemos esta noche que abordar, como la importancia del tema de la super de competencia y las reformas, cuestionamiento de ANEP sobre la actuación de Alba Petróleos, sala de lo contencioso, cómo avanzan los casos y reformas a la ley orgánica de aviación civil. Parte de la temática que esta noche abordamos. Pausa, volvemos. Muchísimas gracias, sabíamos que iba a estar muy pendiente esta noche de su entrevista 8 en punto y por supuesto de nuestro invitado. Superintendente, hablemos del proceso que hoy por hoy, proceso sancionatorio
y hay que enmarcarlo dentro de esos términos. Un proceso en contra de la empresa Alba Petróleo. Vamos a hablar sobre este tema, cómo va evolucionando, cómo ha avanzado, pero también obviamente sobre los cuestionamientos de ANEP, sobre la actuación de Alba Petróleo en nuestro país, puntualmente el proceso que se está manejando. ¿Qué hay del proceso de investigación hasta este momento? Bueno, Sergio, muchas gracias por abordar este tema que me da la oportunidad, creo que es la primera que tengo frente a cámaras, para hacer un poquito de luz en este asunto, sobre el cual realmente se han vertido varias opiniones, especialmente contra Alba, pero algunas dentro de esas críticas también contra la superintendencia. Nosotros hemos pensado que no es del caso entrar en una polémica. Ahí están las resoluciones que han sido de conocimiento de tanto de Alba como de ANEP y que hablan por sí solas. Pero resumiendo muy rápidamente, se inició el procedimiento que se llama de actuaciones previas, en parte por una solicitud que presentó ANEP, una solicitud amplia, solicitud, no denuncia, no demanda, no denuncia, en parte por lo que nosotros mismos habíamos ya reunido de oficio, y estas actuaciones previas eran con el propósito de verificar los indicios de que pudiese Alba Petróleos haber adquirido algunos bienes, haber realizado algún tipo de operaciones económicas que constituían una concentración económica sin haberle solicitado autorización a la superintendencia como corresponde. Esas actuaciones previas en un momento dado dieron lugar al nacimiento de un proceso sancionatorio, cuando en el momento en que efectivamente los indicios de que Alba Petróleos había comprado un cierto número de gasolineras eran claros para nosotros de que esos constituían una concentración económica y que en consecuencia podía irse de una sola vez al procedimiento sancionatorio. Mientras tanto, paralelamente continuaba y continúa la investigación de actuaciones previas para conocer, digamos, el resto de ese árbol genealógico, del resto de las raíces o de las ramas, como quiera verse, del grupo Alba. En el procedimiento sancionatorio, una vez que se inició, fue cuando la Asociación Nacional de la Empresa Privada solicitó intervención. Nosotros dijimos, mire, no tiene por qué. Si hubiera presentado una denuncia y usted, por esa misma razón, ya sería parte en este procedimiento sancionatorio. Pero en este momento usted no es otra cosa más que un tercero que, como muchos ciudadanos y como muchas asociaciones, tiene interés en que se aplique la ley, pero el resultado de esto a usted, en tanto que Asociación Nacional de la Empresa Privada, no le ocasiona ninguna afectación directa e inmediata. Entonces, no tiene usted un interés legítimo, directo e inmediato, sino un interés simple sobre la observancia de la ley. No tiene por qué formar parte de esto. Esto les ha molestado mucho a ellos, lo cual yo lamento, pero el hecho es que nosotros no podemos inventar derechos, darle derechos a quien no los tiene. No podemos decidir qué procedimientos usar y qué procedimientos no usar y con quiénes sí y con quiénes no. Más bien tenemos la obligación como institución de garantizarle fidelidad a la información que nos da cualquier agente económico, de tal manera que nadie se sienta amenazado cuando se le solicita que lleve información y que esa información quede a nuestro resguardo. Por otra parte, se ha objetado también que decidimos utilizar el procedimiento de sancionador y no el de imposición de multas y arrestos, que es un procedimiento, usted lo conoce, muy breve, sumario, rápido, pero nuevamente respondo lo mismo. El Código de Procedimientos Civiles de antes tenía un artículo casi poético que decía: los procedimientos no penden del arbitrio de los jueces, quienes no podrán dispensarlos ni excederlos. El código actual, mucho más técnico, es mucho más menos poético, digamos,
Pero igual nos dice, ustedes no pueden inventar procedimientos, ustedes tienen que sujetarse a los procedimientos que dice la ley. Y la ley de competencia y el reglamento de la ley de competencia dice que en un caso de estos hay que aplicar el procedimiento sancionador y no el de imposición de multas y arrestos. Entonces, ese hemos utilizado. Que uno es más largo y el otro es más corto, sí, pero así está escrito en la ley y nosotros no hacemos otra cosa más que aplicar la ley. Licenciado Díaz, bueno, llamó muchísimo la atención altos dirigentes de esta empresa, como dicen ellos, con finalidad social. El eslogan, Alba Petróleos admitió que omitieron informar sobre la adquisición de algunas estaciones de servicio. Hubo un error de notificación de nuestro equipo jurídico de la primera compra que hicimos, explicó el vicepresidente de Alba Petróleos, Francisco Castaneda, en aquel momento. ¿Qué opina? Si me equivoco me corrige porque me parece que esto es inédito. ¿Qué opina al respecto de esta situación? Lo que nadie esperaba era que la empresa admitiera al final. Esto al final le beneficia, licenciado Díaz, a la empresa en el proceso sancionatorio al exponer cómo se dieron las cosas. Fíjese que a mí esto me tomó totalmente de sorpresa. Yo llegaba, creo que un día lunes, a la presentación del libro El Camino del Cambio que hizo la Secretaría Técnica de la Presidencia, y al bajarme del vehículo me abordaron 4, 5, 6 camarógrafos y me dicen, mire, el día de ayer un alto representante del FMLN y de ALBA dijo que admitían que ellos habían infringido la ley al hacer esta compra. Y bueno, inmediatamente yo respondí, efectivamente, eso es lo que nosotros habíamos ya detectado y por eso iniciado el procedimiento sancionatorio. Lo dije en ese momento porque ya era público. En otro momento no tendría yo por qué haber externado la cuestión. Eso, bueno, y inmediatamente me preguntaron, bueno, ¿y esto es positivo o es negativo? Y yo respondí, me parece que es positivo que un agente económico cualquiera admita un señalamiento que le hace alguna autoridad, acepte que ha cometido una falta y se someta a la autoridad de esa institución. Eso fue suficiente para que más de algún articulista sacara una crítica diciendo que con gran entusiasmo había salido yo a la defensa. No, señores, en primer lugar a mí me tomó por sorpresa esa entrevista, digamos, de andén. Y en segundo lugar, ciertamente, como usted lo acaba de decir, esto no se había dado y no se ha dado en la historia de la superintendencia, que un agente económico admita, mire, sí, efectivamente se cometió una falta, me someto a su autoridad. Ahora, aquí viene el otro punto que también ha sido confundido, ¿no? ¿Qué significa someterse a su autoridad? ¿Qué significa que la superintendencia debe hacer? Hay un procedimiento establecido. Yo no puedo adelantar en este momento cuál va a ser la sanción que el Consejo Directivo de la Superintendencia va a imponer en este caso. Lo único que sí puedo adelantar, porque eso ya es conocido y manifiesto, es que esta infracción a la ley tiene una multa. El resto de la resolución que vaya a tomar el Consejo Directivo no lo puedo adelantar. Y yo lo siento mucho por aquellos que están comiendo ansias en este tema. No puedo adelantarlo ni puedo forzar tampoco los ritmos de trabajo que son bastante pesados para el Consejo Directivo y para el equipo de la Superintendencia. Hay varios otros casos sumamente importantes. Más tarde yo supongo que podremos mencionarlos, claro que sí, en los que está comprometido el escaso personal de la superintendencia. Magnífico, licenciado Díaz, sin forzar la resolución o la respuesta esta noche para los amigos televidentes, quiero comentarles rápidamente que la semana pasada, el día martes puntualmente, fuimos invitados por la Superintendencia de Competencia en muchos medios de comunicación para conocer de primera mano el trabajo que ustedes están realizando en un proceso de divulgación y por supuesto también como medios poder estructurarle algún tipo de pregunta que la población salvadoreña normalmente nos traslada. Y una de las preguntas que surgieron ahí es ¿qué pasaría en el caso hipotético de que alguien, y no me estoy refiriendo solamente al caso de la empresa Alba Petróleo, pagara la multa? Es decir, esto lo habilita para seguir en la misma actividad que había venido
realizando. Y como le digo, no me quiero enmarcar en esto, sino que se lo digo en una forma amplia, en una forma genérica, para que no se vaya a malentender el día de mañana que usted como un juez está emitiendo juicio de valor esto. ¿Qué pasa con una multa? Se paga, pero la misma actividad se sigue desarrollando. No, Sergio, no necesariamente. Ahí está la ley de competencia que establece de qué manera debe actuar la superintendencia para evitar que se repitan situaciones como esa. Pero sí debo decirle que una de las reformas que estamos proponiendo a la ley de competencia, precisamente en materia de concentraciones económicas, es la de cerrar esos portillos que existen actualmente, porque así como está la ley en este momento, sí, más de alguno podría decir, bueno, voy a hacer mi cálculo de costo-beneficio, ¿qué me conviene más, la multa que me puedan poner o realizar la concentración? Y si le resulta más beneficioso realizar la concentración, se deja ir, como decimos. Okay. Eso lo queremos modificar con la propuesta de reformas. Ok, la empresa, o mejor dicho, la gremial ANEP, ha esbozado algún tipo de argumentos en torno a este tema, y yo responsablemente se lo quiero trasladar bajo esta pregunta que ella le hacía, y es la siguiente: una, que había solicitado en su momento ser amigos del proceso. La otra es que han esbozado algún tipo de argumentos, como por ejemplo la Superintendencia de Competencia y ALBA nos quieren hacer ver que basta con una multa al final de todo esto. La Superintendencia debe solicitar a un juez de lo civil la nulidad de los contratos de ALBA Petróleo por estar contra el artículo 1552 del Código Civil. Parte de los argumentos de que la Asociación Nacional de la Empresa Privada han articulado, hay una gran cantidad, como por ejemplo la Superintendencia ha sido muy rigorista y parcial. Incluso vemos dualidad en el proceso, porque nuestra tarea es la defensa sectorial, pero ellos dicen que no es una práctica anticompetitiva. Parte de los argumentos que la Asociación Nacional de la Empresa Privada han articulado. Por favor, superintendente. Sí, yo le decía, cuando me decía la pregunta antes, Sergio, que sobre este tema, en una crítica principalmente hacia ALBA Petróleos, nos ha caído a nosotros también una buena andanada de críticas. Yo creo que analizando en detalle todo eso, hemos alcanzado a ver como 14 o 16 señalamientos sobre presuntos comportamientos arbitrarios de parte nuestra. Por eso yo le decía al principio, gracias por tocar este tema. Yo voy a hacer la aclaración en la parte procedimental, que ya la hice hace un momento, y voy a dejar pasar todo el resto de comentarios que se quiera hacer, ya sea sobre la superintendencia o sobre el superintendente. Las actuaciones nuestras son completamente transparentes, hay comunicado de prensa cada vez que hay una resolución o un paso procesal importante. Por supuesto, cuando hay resultados finales de estudios, de opiniones, de casos que son de trascendencia, de manera que en su momento vamos a hacer la disección, como dirían los médicos, es decir, vamos a destazar esta situación y entonces todo el mundo podrá hacerse su propio criterio. Por el momento, lo que yo tendría que decir sobre eso, pues ya está dicho. No podemos nosotros escoger qué procedimientos vamos a utilizar, no podemos darle entrada a quien no tiene derecho a entrar, como no podríamos sacar a alguien que tiene que estar adentro. Los casos en que antes la superintendencia ha permitido el acceso de terceros son casos en los cuales el resultado del procedimiento iba a causar algún efecto directo, personal, con implicaciones procesales a la persona que está, o empresa o institución que está participando, y ese no es el caso en este tema. Magnífico. Vamos a una nueva pausa comercial. Al regresar, temas varios vamos a desarrollar en el próximo bloque con el superintendente de competencia, el licenciado Francisco Díaz. Volvemos.
Muchísimas gracias, estamos ya de regreso en 8 en punto, pero también tenemos cosas buenas esta noche, como todas las noches, para compartir con todos ustedes. Y es que vamos a hablar de Bandesal. Si usted quiere emplear sus centros de distribución, Créditos Bandesal es la solución para el sector servicios, que la falta de recursos no le impida a usted aprovechar todas las oportunidades que solo Bandesal puede otorgarle. Superintendente, otro de los temas que queremos conversar esta noche, por supuesto, es la importancia de los temas de competencia, de la super de competencia y las reformas que en su momento se han articulado para ser como un poco más expeditos, para tener un poco más de dientes, para ir un poco más allá de lo que actualmente no se puede avanzar. Por favor. Gracias, Sergio. El tema de la importancia de la competencia como tal y de la ley, de la necesidad de que exista una ley de competencia y una superintendencia de competencia en el país, creo yo que efectivamente se ha ido mostrando cada vez más claramente. Yo creo que esto es combinación de varios factores. Importantísimo la globalización que se da de la economía, que significa una globalización de los mercados. La alternancia en el ejercicio del gobierno, que ha generado en general una receptividad mayor de parte de los medios de comunicación, de la ciudadanía, de las instituciones del Estado, etcétera, y también de ciertos casos y de ciertos nuevos agentes económicos, como el caso del que usted me preguntaba antes, y ALBA y ANEP, etcétera, que le han dado más y más relevancia. Efectivamente, creo que se necesita una ley de competencia superior a la que tenemos en este momento. Y en camino hacia esa ley, solo en camino, porque una ley de competencia tendríamos que trabajarla mucho más de lo que las reformas van propuestas, pero estamos caminando en esa dirección. Punto importante. Solo 3 artículos de la ley de competencia definen cuáles son las prácticas anticompetitivas que pueden ser perseguidas. Esos artículos son el 25, el 26 y el 30. Lo que no está ahí no es considerado una práctica anticompetitiva. Dicho sea de paso, no solicitar oportunamente cuando se debe haber solicitado permiso para realizar una concentración, como en el caso que nos acaba de ocupar, no es una práctica anticompetitiva como se ha manifestado en esa argumentación equívoca. Es una infracción a la ley de competencia, como lo es también no entregar la documentación completa, la información veraz cuando lo requiere la superintendencia, pero no es una práctica anticompetitiva. Entonces, un punto medular de esas reformas es poder tipificar mejor, describir mejor cuáles son las conductas anticompetitivas que pueden ser atacadas. Desde luego, de manera genérica, porque la economía es tan versátil que hay muchísimas formas. Por ejemplo, si vamos a hablar de una licitación colusoria, es decir, de una licitación en donde se ha producido un amaño entre los ofertantes, hay que regular esa situación, el hecho de que pueda amañarse de alguna manera una licitación. Pero hay múltiples formas de amaño. No se pueden cubrir absolutamente todas, sino de esa manera genérica. Entonces, ese es uno de los puntos importantes de la reforma. Otro es todo el tema de las concentraciones económicas. Sobre todo en un país en donde tenemos una economía tan fuertemente concentrada como esta, la tarea preventiva de evitar que la concentración se produzca antes de que si no existe ahora es sumamente importante. Y este tema en la ley de competencia tal como está actualmente tiene, yo diría, demasiados vacíos. No define suficientemente, mejor dicho, no define cuál debe ser el procedimiento a seguir en detalle, de cuánto tiempo dispone la administración para cada uno de los pasos, de cuánto tiempo y de qué posibilidades dispone el que está solicitando. Lo único que tenemos actualmente es un plazo fatal de 90 días calendario para presentar una resolución final
lo cual es un plazo extremadamente corto, porque en cualquier época del año en que se presente una concentración, si no es Semana Santa, es agosto o es Navidad, solo ahí hay 8 días de vacaciones ya que nos restan valiosísimos una sexta parte del tiempo que está asignado. Entonces, en materia de concentraciones económicas hay también varias propuestas de reforma. Otro tema interesante es el de incluir explícitamente a las asociaciones gremiales y a los colegios profesionales como sujetos. ¿Y por qué? Porque tanto el espacio institucional de una gremial como el de un colegio profesional tiene muchísimas zonas positivas, pero tiene una gran posibilidad. Me interrumpo, Super. Voy a una pausa comercial rápidamente, volvemos con más. Muchísimas gracias, superintendente. Por favor, terminamos la idea de las reformas que ustedes estarían en posición de proponer sobre la legislación correspondiente. Sí, yo le decía al final, Sergio, que una de las reformas es de incluir como sujetos de la ley específicamente las asociaciones gremiales y los colegios profesionales, porque al mismo tiempo que son una instancia de extremada utilidad para ellos y para la sociedad eventualmente, también pueden ser una instancia particularmente favorable para llegar a entendimientos sobre tarifas, sobre costos, sobre precios, y conviene entonces, como está en todas partes del mundo, que queden explícitamente señalados como sujetos de la ley de competencia. Mire, hay varias otras reformas más, como por ejemplo el de señalar algunas multas que le den más eficacia, eficiencia a la ley de competencia cuando se establece una condición para autorizar una concentración económica, una condición a cumplir posteriormente a la concentración. Esas condiciones a posteriori en este momento prácticamente no tienen ninguna forma de ser exigidas. Entonces se está planteando la necesidad de poner ahí ciertas multas y multas cuantiosas, sí, porque es un abuso, pues, que después de darse una autorización no se cumpla con aquello que ha sido una obligación puesta previamente. Cuando se refiere usted que no existe el mecanismo para ser exigidas por medio de la superintendencia, la fiscalía que en algún momento debería de entrar esto en la exigencia del erario público, o que en algún momento este tipo de actores se van a la sala de lo contencioso administrativo. No, me refiero a aquellos casos en los cuales se dice, bueno, se autoriza tal concentración, pero queda con la obligación de presentar un informe, por decir algo, ¿verdad? No presenta el informe y hay pocos mecanismos por parte de la superintendencia para poder exigir el cumplimiento de ese informe. Y ahí pongo un ejemplo sencillo. Ciertamente hay otras obligaciones más importantes, como por ejemplo, realizar algún tipo de promoción, algún tipo de actividad comercial que traduzca los beneficios que le trae esa concentración a la empresa en beneficios para el consumidor. Si no los ejecuta, la superintendencia tiene grandes dificultades ahorita para exigirlo. Ok, la población salvadoreña, al igual que su servidor, queremos conocer cómo han ido avanzando los casos al interior de la sala de lo contencioso administrativo. Hace poco menos de un mes y medio, la licenciada Sandra Barraza, si usted se pudo dar cuenta acá en el tradicional noche de analistas de todos los jueves, proporcionó a la población salvadoreña un informe, obviamente devenía como hecho generador la super de competencia de todos los casos que se estaban ventilando en esta sala de lo contencioso. Esa es la pregunta, conocer hasta este momento cuáles son los avances. Pues en términos de cobro de multas o de pago de multas, estamos en la misma situación que ya hemos traído aquí en más de una ocasión. Hay 6.370.000 dólares de multas impuestas que están pendientes de pago. De esas, sin justificación ninguna, 2.330.000 dólares, y
pendientes de pago, pero con justificación en el sentido de que hay una medida cautelar a favor de la gente dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo. No hay ninguna pendiente. Como no, hay una en la Sala de lo Constitucional. Ahí tenemos $4.035.000. Perdón. De manera que en esa materia no hemos avanzado mucho. Sin embargo, entre el mes pasado y sí hemos recibido notificación de 3 sentencias, 2 de la Sala de lo Contencioso y una de la Sala de lo Constitucional, que felizmente son favorables para la superintendencia. Si esto lo viéramos como un récord de fútbol, diríamos que en este momento tenemos un total de casos contenciosos administrativos en curso, de los cuales hay 10 que han sido resueltos a favor. En la Sala de lo Constitucional hay 3 que han sido resueltos a favor, 1 que está pendiente. La gran mayoría, pues hasta el momento, van siendo resueltos a favor. Los últimos a los que me refería, uno es importantísimo porque confirma una resolución, una sanción de fondo que interpuso en un momento dado la superintendencia a las empresas CAES, AESA, CLESA y de electricidad, en las cuales se comprobó la existencia de un abuso de posición dominante. Estas empresas no dejaban interconexionar a otra que pretendía prestar servicio a una urbanización. Presentó denuncia esta interconectora pequeña, se llevó adelante y se sancionó por abuso de posición dominante. Eso es importante porque es una cuestión de fondo. Y han habido otras 2, una también de lo contencioso, en que nuevamente en un recurso contencioso de Digicel, se nos dio la razón en el sentido de que la superintendencia tiene suficientes atribuciones para requerir a los agentes económicos toda clase de información que la institución considere necesaria para establecer una práctica. Y la otra de CTE, es decir, de la empresa de Claro, también es antigua, viene desde el año 2009. Había pedido a la Sala de lo Constitucional una explicación sobre por qué la sala permitía que la superintendencia le exigiese a una empresa que declarase algo que iba contra ella misma. Y la sala aclara, explica que de ninguna manera es esa la situación. La superintendencia no está facultada para eso, pero sí lo está, como actuó en ese momento, para pedirle toda la información que sea del caso sobre el giro ordinario de los negocios y no sobre una cosa que específicamente se convierte en prueba de el cometimiento de una práctica anticompetitiva. De manera que esas son las 3 novedades interesantes para nosotros, positivas de estos días. Bueno, superintendente, personas como Daniela Encarnación felicitan grandemente el trabajo que usted ha estado realizando, y uno de esos informes que en su momento ustedes presentaron un estudio, mejor dicho, porque hay que llamarlo con nombre y apellido, es sobre el tema de transporte aéreo, que no les cayó a muchas personas como en gracia. Reformas a la Ley Orgánica de Aviación Civil. Coméntenos rápidamente de esto, porque por favor me tengo que ir a Participación Ciudadana. O aguánteme un ratito, le damos paso a Participación Ciudadana, que es importante, y al regresar, por favor, nos comenta de esto. Reformas a la Ley Orgánica de Aviación Civil. Para eso saludo a mi productora, Georgina García. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestro invitado y a nuestra audiencia. Carmela Domínguez dice, ¿es verdad que en Beca está el actual presidente de socio con Alba Petróleos? Pregunta. César Chicas dice, por favor, que el súper explique la fórmula que ocuparon para demostrar que los operadores son ineficientes. Mario Grisales dice, yo no cuestiono las empresas Alba como negocios. Lo que me molesta es que sus utilidades sean utilizadas para proselitismo político. Daniel Olmedo, felicidades al licenciado Díaz y a su equipo. La recomendación que hacen a CIGET
¿no implicaría limitar la competencia en la subasta? Pregunta. También dicen, ¿por qué no se observa en ese mismo sentido al sector de la distribución eléctrica, que está concentrada en solo 2 empresas? Mario Grisales dice, ¿dónde están las utilidades que les corresponden a las alcaldías como socias de Alba Petróleos? ¿Deben ser millonarias o no? Dice Daniel Encarnación, es obvio que la propaganda política del FMLN es con utilidades del Alba, un espacio de TV es carísimo y ellos cada 5 minutos están. Dice Adriana Escobar, aparte de Alba, ¿qué otra empresa ha reconocido y corregido un mal procedimiento? ¿Por qué no hablan de otras empresas? Pregunta. Hasta acá vamos a llegar con la participación de esta noche. Gracias, Georgina. Gracias a usted por estar pendiente esta noche. Bueno, Adriana Escobar preguntaba, aparte de Alba, ¿qué otra empresa ha reconocido? Ya lo decía el superintendente, esto es inédito. Tengo poco tiempo, pero me gustaría, por favor, que se refiriera a las reformas de la Ley Orgánica de Aviación Civil. Sí, gracias, Sergio. Una aclaracioncita. Hasta el momento, lo que en alguna oportunidad hemos explicado es el resultado de la consultoría que nosotros ordenamos sobre transporte aéreo de pasajeros. La opinión con recomendaciones de política pública de la superintendencia en esa materia de transporte aéreo de pasajeros está pendiente y yo espero dentro de tal vez unos 15 días poder darla a conocer. Yo no me puedo meter a responder las críticas o las incomodidades que produzca la naturaleza, la forma de ser, el contenido, lo que haga Alba Petróleos. No me toca y no lo conozco. De lo que acaban de decir aquí estoy enterado hasta ahorita. Okay. Hay 2 preguntas que me parecen muy importantes. Una sobre la fórmula, dice que hayamos empleado nosotros para medir la ineficiencia de algunos operadores. No, lo que hicimos fue, bueno, la parte técnica sería muy complicada, pero la parte más sencilla es establecer la comparación entre la cantidad de espectro radioeléctrico que tienen operadores semejantes en México o en Colombia, como yo decía, y la cantidad de usuarios a los que ellos prestan servicio. Son de 40, 43, 60 millones de usuarios y nosotros a 1 nada más. Hay otra cuestión importante que señala Daniel Olmedo, la subasta no implicaría una limitación a la competencia, si se resume. Aquí necesito un minutito, Sergio, por favor, porque es un tema muy importante. Mire, un particular puede vender a quien quiera, como quiera, de la manera que quiera sus cosas. El Estado no. El Estado tiene que pensar en vender sus cosas de la manera que sea más útil y más provechosa para la sociedad, para el interés público. Y así es como debe de enfocarse una subasta de este tipo y no por eso limitaría la competencia. Y si la limita, tiene una explicación desde el punto de vista del interés de la colectividad. Ok, magnífico. Nos quedamos con eso, con el compromiso de volver a invitar al superintendente de competencia para hablar sobre muchos temas más. Un placer tenerlo acá en 8 en Punto. Muchas gracias, Sergio. El tiempo con usted siempre se va volando. Muchas gracias al amable televidente. Muchísimas gracias, amigos televidentes. A continuación, quédese con Solo Fútbol. Hoy hubo otra resolución de amaños de partidos. Soy Sergio Méndez. Hoy 21 de octubre. Así están las cosas. Hasta mañana.